Muy buenos días, soy Jaume Serral y te doy la bienvenida a este podcast número 33. Y te voy a decir que este va a ser calentito. Esto es Poténciate, el programa en el que te voy a dar ideas para que pases a la acción y consigas lo que te propongas. Hoy te voy a recomendar un libro. En esta sección de recomendación de libros, películas, etc., te voy a recomendar un libro que se llama El arte de la seducción, de Robert Greene. Greene es Greene, ¿de acuerdo? Por si lo quieres buscar. Es un libro muy interesante para seducir, aunque personalmente hay partes que no me acaban de gustar por el lenguaje que utiliza, ¿no? Pero sacando este tema, el punto este del lenguaje que habla de la víctima, ¿no? Y yo no soy muy partidario de pensar que la otra persona es la víctima. Bueno, sacado este tema, es un tema muy interesante y además en los laterales, donde está todo el texto central, en los laterales, en el margen lateral, tiene historias que se complementan con el texto del libro. Es como un pequeño libro adicional que hay dentro del propio libro. A mí me gustó mucho, eso sí, prepárate porque es largo de narices, es un buen libro, pero aprenderás a descubrir, por ejemplo, qué tipo de seductora o de seductor eres, qué tipología entras, y a partir de ahí te va a enseñar cómo utilizar mejor ese arte de seducir que tenemos todas las personas. Bueno, simplemente te lo recomiendo. Es un muy buen libro, al menos bajo mi criterio y lo que yo pienso. Y básicamente es que si algún día te apetece saber cómo seducir, pues ese es un buen libro. Bueno, voy a realizar una sesión online exclusiva para los oyentes, así que te animo a que puedas participar. El objetivo va a ser responder cualquier duda que me plantees en directo, que me planteen los oyentes en directo, de todos los temas tratados en los podcasts o del tema que consideréis oportuno que tenga que ver con desarrollo personal. Eso sí, no me preguntéis acerca de matemáticas, que quizás no sé tanto y me va a costar mucho contestar, ¿sí? Entonces, las preguntas las podrás formular en directo a través de un micro y si quieres que te avise del día y la hora, te puedes inscribir en humanabilities.com/webinars, con WWEVINARS. Vas a poder tener el enlace en la descripción de este audio. Y también, si quieres saber qué son las creencias, cómo se forman y qué provocan en nosotros, puedes acceder a humanabilities.com/vídeo. También te dejo el enlace en la descripción del audio para que puedas acceder a ese vídeo. Y te recuerdo que para dudas, preguntas, sugerencias, puedes hacerlo en los comentarios del programa o en contacto@humanabilities.com. Y agradecerte de antemano pues si compartes este contenido o si lo difundes para que otras personas también se puedan beneficiar. Igualmente, si dejas algún comentario, algún me gusta o las reseñas. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, antes de empezar, déjame darte una recomendación. Y es que te animo a que escuches este audio hasta el final. Te guste o no te guste. Porque depende de quien lo escuche, no le va a gustar. Depende de quien lo escuche, va a ser indiferente. Y depende de quien lo escuche, realmente va a descubrir cosas diferentes, ¿vale? Te voy a hablar acerca de PNL, de coaching y como he puesto el título que creo que es bastante descriptivo y otros seres, ¿de acuerdo? Otros seres me refiero a otros tipos de terapias. Bueno, básicamente te voy a explicar qué es el coaching, qué es la PNL, en qué se diferencian y bueno, ya verás, es muy interesante. Así, vamos a empezar. Primero, ¿qué es el coaching? Bueno, cuando te hablo de coaching te voy a hablar del coaching ortodoxo, el más puro, ¿vale? Luego ya te voy a ir añadiendo cositas. Pero en realidad el coaching es un método socrático. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un método a través de la pregunta que se le hace al coachee, o sea, el coach es el que hace las preguntas y el coachee es el cliente, pues a través de las preguntas que el coach le hace al coachee, a su cliente, es que éste llegue a sus propias respuestas. Entonces, busca de no ser intervencionista, o sea, de no intervenir, el coach no interviene, sino solamente hace las preguntas. En teoría no influye el coach, aunque esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una pregunta, la propia pregunta ya lleva implícito algo. Por ejemplo, si yo te pregunto ¿cuándo crees que vas a conseguir ese objetivo? Ya estoy dando por sentado que ese objetivo lo vas a conseguir. Entonces, ¿qué ocurre? Que las preguntas, aunque miren de ser no invasivas, realmente provocan algo en la persona que lo escucha. Pero bueno, vamos a decir que es dentro de la invasibilidad, dentro de lo invasivo que puede ser lo menos invasivo. Y básicamente, como te decía, es a través de preguntas hacer que la persona tenga un insight.
Eso es el coaching. Cualquier otra cosa añadida es coaching más otras cosas, ¿de acuerdo? Ahora te hablaré de esto, ¿vale? De acerca del coaching, cómo se ha ido pervirtiendo, cómo se ha ido dejando añadir o se le ha añadido otros tipos de metodologías de desarrollo personal. El coaching es muy difícil de poner en práctica. Requiere muchas horas de práctica y con 100 horas no todas las personas tienen suficiente. Y te diría que la mayoría no tienen suficiente. ¿Por qué? Porque no hay una metodología, o sea, no hay pregunta A, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, sino simplemente que el coach tiene que tener la experiencia de saber qué preguntar y en qué momento hacer esa pregunta para que el cliente, el coachee, llegue a ese insight. Así, ¿qué ocurre? Fíjate que te estoy hablando de que el coaching le hace preguntas. El coaching es muy a nivel consciente, es racional. ¿Y qué ocurre? Que como es racional, esto puede provocar determinados cambios, pero a nivel inconsciente es más complicado que logre un cambio. Y por estas dos razones que te he dicho, la dificultad que tiene y que los resultados que obtiene son a nivel consciente, y puede ser que a una persona le vaya muy bien. De hecho, yo no tengo nada en contra del coaching, ya te lo digo, sí, luego al final de este audio te lo explicaré, pero te estoy explicando pros y contras, ¿vale? Y por estas dos razones el coaching tiene éxito en algún caso, ¿vale? Pero el problema es que esa solución que se da, como es a nivel consciente o racional, puede ser que provoque un cambio, pero que no sea del todo profundo, ¿vale? Y muchas veces en las sesiones de coaching ocurre que el coach le pone tareas al coachee y el coachee hace las tareas, pero no acaba de producirse ese cambio. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que es difícil llegar a que la persona tenga ese insight. No estoy diciendo que vaya mal el coaching, ni muchísimo menos. Yo considero que es muy bueno el coaching, pero se ha de saber hacer muy bien. Y el problema es que hay mucha gente que no lo sabe hacer muy bien. Como es tan difícil el coaching, se ha acabado convirtiendo en un cajón desastre donde cabe cualquier cosa para poder producir el cambio. O sea, le vamos a añadir cosas al coaching, ponle PNL, ponle, no sé, otras cosas, ¿vale? Para que produzca ese cambio, cuando en realidad el propio coaching en sí puede producir el cambio, pero hay la dificultad esta. ¿Y qué ocurre? Que cuando le añadimos cosas al coaching, pierde su esencia de no ser intervencionista. Acaba siendo intervencionista. Bueno, y por otro lado, ¿qué es la PNL en su aplicación para el cambio? O sea, cuando hablo de PNL me refiero a modelo terapéutico o a modelo para cambio en las personas. Bueno, pues es un modelo que define la conducta humana y los procesos que se derivan de esa conducta. O sea, el objetivo de la PNL en esa área es el mismo que el del coaching, que es provocar un cambio en la persona. Ahora bien, ese proceso es absolutamente diferente, no tiene nada que ver con el coaching. En PNL es el programador neurolingüístico, vaya nombrecito, programador neurolingüístico, el que tiene que entrar o el que tiene que entender la forma de pensar de la otra persona y utilizar todos los recursos que le ofrece la PNL para que el cliente consiga ese cambio desde la forma de pensar del propio cliente. Dicho de otra forma, mientras en coaching se hacen preguntas para que el cliente llegue a un insight, en PNL, el penelista, programador neurolingüístico, penelista, como ves, los nombres de la PNL no favorecen mucho, pero el penelista, para que me entiendas, es el que realizará una intervención para provocar ese cambio, para producir ese cambio. Y esto, déjame que te diga que también es muy complicado. Al igual que el coaching sin adulterar, las dos metodologías son muy complicadas. O sea, que mientras uno mira de tener un mínimo impacto de intervención, el otro se interviene para dotar al cliente de los recursos que necesita. Son como el agua y el aceite, como puedes ver. ¿Y qué ocurre? Que hoy en día hay una gran oferta de formaciones de coaching con PNL. Esto implica dos posibilidades. Una es que no se conocen muy bien las dos metodologías, ya que sus procesos son incompatibles. O sea, si vamos a la pureza, al ortodoxo, son incompatibles. Y dos, se desvirtúa el proceso de coaching y se mete en el saco de coaching cualquier metodología que provoque un cambio. Fíjate, recuerdo una alumna en Sevilla, en una de las primeras ediciones del Practitioner que hice de PNL, hará 11 años o unos 10 años, una cosa así, que esa alumna, al finalizar casi ya el curso, estábamos ya casi, nos quedaban pocas, una clase creo que era, me dijo, oye, me siento engañada. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque todo lo que has explicado es coaching. Y yo le digo, ¿cómo que todo lo que te he explicado es coaching? Me dice, sí, yo en el curso de coaching que hice es todo lo que tú nos has estado explicando durante este curso. Y le dije, el problema
es que entiendo que te sientas engañada, pero el problema es que te engañaron los que te hicieron coaching, que te explicaron PNL en lugar de coaching. Entonces, fíjate como la alumna no sabía la diferencia entre una metodología y otra, había ido a una escuela donde le habían enseñado coaching, en teoría, donde en realidad lo que le habían enseñado era solo PNL. Y de verdad, eso demuestra que no se tiene conocimiento ni de lo que es el coaching ni de lo que es la PNL, ¿vale? Bueno, esto es lo que hace que muchas formaciones de coaching, debido a la dificultad de comprensión por parte de los alumnos, acaben incluyendo otras metodologías. Por ejemplo, he hecho un curso de coaching. Ya, pero me falta algo. Voy a hacer un curso de PNL. Vale, pero me falta algo. Voy a hacer un curso de lo que sea. ¿Y qué ocurre? Que acabas siendo carne de cañón de un sinnúmero, de un sinfín de cursos donde te van a permitir ayudar a otra persona. Cuando en realidad, escogiendo el coaching o escogiendo la PNL, una de las dos metodologías, o la que sea, no hace falta que sea coaching PNL, la que sea, es dedícate a esa, aprende a esa. Pero aprende quiere decir, dedícale años a eso. No se trata de dedicarle un curso de 100 horas. ¿Por qué? Porque el problema es que se tiene que saber entender todo y dominarlo. Durante los 11 años que llevo impartiendo formaciones, he tenido muchos coaches en mis formaciones. Y cuando digo muchos, te estoy hablando acerca de una cifra que rondará los 1000. Y yo personalmente solo acudiría a 5. Y cuidado, que vuelvo, no es solo el coaching. Con los expertos en PNL es exactamente lo mismo y en muchas otras metodologías, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tienen suficiente bagaje, no han invertido suficiente tiempo en aprender eso. Yo he visto webs de personas que han asistido a un módulo de PNL mío, cuando son 5, o sea, ya no te hablo de otros, te digo mío, ¿vale? Y en la web, habiendo asistido solo a un módulo de 5, se vendían como expertos en PNL. Experto en PNL, especialista en PNL. Bueno, al final del podcast te hablaré de cómo elegir a un buen coach, un buen PNLista o un buen lo que sea que quieres que te ayude. Y vuelvo a decir que hay que reconocer que la PNL no tiene un nombre tan comercial como el coaching, porque esto de PNLista, programador neurolingüístico, queda fatal. Ahora bien, si por coach entiendes que es ayudar a otras personas a través de cualquier recurso, todo vale. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque he oído hablar de coaching gálmico, coaching y mentoring, que son oxímorons. O sea, coaching y mentoring es totalmente lo contrario. Quien ha estudiado coaching en una buena escuela entenderá perfectamente esto que digo. O sea, tú no puedes hacer coaching y por otro lado hacer mentoring. Evidentemente que te lo van a vender y te darán las razones de por qué sí se puede. Pero esto no tiene ninguna lógica. Y el muy habitual es el de coaching con PNL, donde los cursos de coaching con PNL solo utilizan un 10% de la PNL y eso que es coaching con PNL no llega ni a la primera P, ni al trocito de la primera P. Evidentemente siempre habrá una explicación de por qué se combinan, pero si conoces bien el coaching y la PNL sabrás que el 90%, en un 90%, de un 90 por decir un porcentaje, te podría decir un 85, un 93, ¿vale? Pero la gran mayoría, la mayor parte, pero mayor, son todo lo contrario en la metodología de uso. Ahora bien, a la PNL le está pasando exactamente lo mismo. Una vez que ha pasado el cenit del coaching, como todo el mundo que ha hecho coaching ve que no obtiene los resultados que quiere, pues ¿qué hace? Voy a estudiar otra cosa. Y como le han dicho que la PNL es la bomba, se apuntan a la PNL. Y después será la hipnosis ericksoniana. Y después será el no sé qué. El problema de esto, ¿cuál es? Es que se desvirtúan los nombres al enseñar cosas que no son para nada recursos de esas metodologías. Y eso confunde a la gente. Confunde. Y entiendo que alguien puede decir, pero ¿qué importa, Jaume, el nombre que le des? Lo importante es ayudar a la persona. Estoy absolutamente de acuerdo. Absolutamente. La misión principal de todo esto, y seguramente de quien se apunta a un curso de coaching, de PNL, de hipnosis, de todo lo que sea, lo está haciendo para ayudar a otras personas. Pero si no sabemos utilizar bien ninguna herramienta, no podremos ayudar a esa persona. Otros me dicen, bueno, no pasa nada, yo lo mezclo todo. Digo, felicidades, Thermomix del desarrollo personal. O sea, mezclándolo todo ya estamos, ¿no? Pero vamos a ver. Te voy a hacer una reflexión, ¿de acuerdo? Si alguien no sabe muy bien cómo funciona un coche, ni cómo funciona una moto, pues dice algo así como, pues me parece difícil utilizar el coche o la moto. Mira, ¿sabes qué? Voy a coger una parte del coche, la que creo que sé cómo funciona, voy a coger la parte de la moto, que creo que sé cómo funciona, y voy a crear un vehículo nuevo y lo utilizaré.
Pero, vamos a ver, si no sabes bien cómo funcionan, no puedes crear un vehículo nuevo que funcione mejor que los anteriores. Solo puedes hacerlo cuando conoces muy bien cómo funciona el coche y sus componentes, y cómo funciona la moto y sus componentes. Si haces esto en terapia, lo que vas a crear va a ser un Frankensterapeuta, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento suficiente como para ir combinando. En realidad, lo que quiere decir esa persona es, como no entiendo muy bien el coaching, ni consigo los resultados que quiero, voy a estudiar PNL, que me han dicho que es la bomba, como te decía antes. Y como tampoco entiendo muy bien la PNL y sigo sin obtener los resultados que quiero, voy a estudiar constelaciones familiares. Y luego, carne de cañón para los cursos, como te decía. Y resulta que un día a esta persona le va bien con un cliente y la persona piensa, ya está, ya lo tengo, he mezclado todo y ha funcionado. Bueno, esto déjame que te diga que es como jugar al póker y si tienes una buena mano, pues has ganado. Pero si no sabes realmente jugar al póker, pues es un tema de estadísticas, vas a perder muchísimas más veces que no las que vas a ganar. Déjame que te cuente una cosa, un ejemplo. Mira, Milton Erickson, el creador de la hipnosis ericksoniana, tenía unos resultados espectaculares, pero también tenía fracasos. Y cuando digo fracasos, me refiero a fracasos, me refiero a que en ocasiones no conseguía lo que quería e incluso en alguna ocasión produjo lo contrario en la persona de lo que quería provocar y se sentía muy decepcionado consigo mismo y muy mal. Y de esto que te cuento está registrado en un libro que habla de su vida. Quiero decirte, no se oculta, como la mayoría de los gurús del desarrollo personal. Verás que ninguno te habla de sus fracasos, solo te hablan de sus éxitos. Pero bueno, esto es para otro podcast. Y Erickson no por eso empezó a estudiar otras cosas. Él siguió especializándose en esa metodología de esa hipnosis y mejorando esa hipnosis que luego cogería su nombre. Su sueño, fíjate, el sueño de Erickson era hacer un congreso donde participaran terapeutas de diferentes metodologías, terapeutas pues de todo tipo de metodologías. Pero estas personas que participaban eran especialistas en su área. No eran en 1000 terapias especialistas, eran solamente en esa área. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces yo he visto, y de hecho aún las veo muy a menudo, tarjetas de visita que dice coach, PNL, hipnosis, constelaciones familiares, biodescodificación y coach en abundancia. ¡Hala, venga! ¿Alguien da más? A ver, yo en ese momento lo que pienso es, esta persona es un genio. O sea, es un genio. Es increíble este chico o esta chica. Es increíble. Yo llevo 13 años con la PNL y considero que aún puedo mejorar. Daniela, quien le he hecho una entrevista de hipnosis, lleva más de 5.000 horas de formación en hipnosis, con una media de 14 sesiones por semana, trabajando con personas con hipnosis desde hace más de 3 años. Son más de 2.600 horas. Eso es una barbaridad de horas de prácticas y de horas de formación. Y aún así cree que puede seguir mejorando. ¿Me explico? Y en cambio, la persona que te decía de la tarjeta con 40.000 cosas es buenísima en tantas cosas. Oye, que se ve que o bien nosotros somos unos patosos para aprender, o esta persona tendría que estar gobernando el mundo con esa habilidad de aprendizaje que tiene. ¿Me explico? Ahora, te voy a poner un ejemplo más gráfico. ¿Te imaginas que te tienen que hacer una operación del corazón y en la tarjeta del cirujano cuando te vas te la da y pone fulanito de tal o fulanita de tal? Cirujano, anestesista, podólogo, físico cuántico, neurotorrinolaringólogo y experto en cistoplastia. ¿Te daría confianza que te operara esta persona? ¿O que fueras operado por él o por ella? ¿O fueras operada por él o por ella? Bueno, seguramente no mucha, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sabrías a cuál se ha dedicado más tiempo. No sabes si es mejor cirujano o mejor físico cuántico o mejor neurotorrinolaringólogo. ¿Me explico? Y lo de neuro lo he dicho adrede, porque ahora todo es neuro. Bueno, en fin. Y me parece genial, me parece bien que alguien que ya sabe, pero que sabe de verdad cómo funciona una metodología, se ponga a aprender otras para poderlas integrar. Pero al menos que sepa realmente de una. Yo no estoy en contra de eso, estoy a favor. Lo que no estoy a favor es de que la titulitis esta que parece que tiene que haber para que yo pueda empezar a hacer trabajos con personas. Por eso es importante que sepas a la hora de elegir si quien te va a visitar es un especialista, si quien te va a hacer terapia es un especialista, si quien te va a dar el curso es un especialista. Pregúntate cuántos años lleva con eso en concreto, con solo una cosa, no con 5, con eso.
¿cuánto hace que se dedica profesionalmente a esa especialidad? O sea, cuando digo profesionalmente, o me refiero a que no tenga otro trabajo y además hace esto. ¿Te imaginas el cirujano que te decía en el ejemplo anterior, que te dijera por las mañanas trabajo en un banco y por las tardes opero? ¿Te dejarías? En fin, ¿no? Bueno, pues un poquito, esto es lo que quería transmitirte en este audio. Yo estoy a favor del coaching, de la PNL y de cualquier metodología que ayude a las personas a mejorar su vida, pero siempre de la mano de un profesional con experiencia, siempre de alguien que haya trabajado para mejorar en un área, en un campo, en una metodología, y que una vez tiene eso, que han tenido que pasar años para que sea experto, experta, especialista o especialista en eso, ¿vale? Ahí que ya pueda añadir lo que la persona quiera, ¿de acuerdo? Bueno, espero que te haya sido útil, ha sido un poquito largo este podcast, pero creo que merecía la pena explicar esto, sobre todo porque hoy en día puedes encontrar muchos formadores, muchos coaches, muchos panelistas, mucho de todo, ¿de acuerdo? Y otros seres. Y espero que te sea útil y nos escuchamos en el siguiente audio. Que vaya muy bien, te mando un abrazo muy fuerte, hasta luego.